una persona? Bueno, hay algunas relaciones muy claramente que observamos de correlación entre el suicidio y ciertas conductas, ¿no? Una de ellas, que es muy importante, es el alcoholismo, ¿no? Alrededor del 45% de las personas en El Salvador que cometieron suicidio, que lograron este objetivo fatal, tenían antecedentes de alcoholismo o ocurrió mientras estaban ebrios, ¿no? Y el otro síntoma muy grande es la depresión, ¿no? Esta depresión puede ser identificada y a veces es pasada por alto por la familia, por los compañeros de trabajo, por los amigos, ¿no? Personas que empiezan a sentirse tristes, que dejan de tener interés por sus actividades, que empiezan a faltar al trabajo, a las clases, que duermen demasiado o muy poco. Hay una serie de síntomas, pero en el centro podemos observar que la depresión y el alcoholismo son los factores más comunes relacionados. ¿Cuáles son, digamos, algunos síntomas visibles? Digamos, aquí quisiera hablar en un tono quizá un poco más familiar, doctor Escalante, aquellos que pueden alertarnos. Digamos que en el caso del alcoholismo es como obvio el estado de ebriedad de una persona, pero cuando el tema no es el alcoholismo, sino que tiene que ver más con depresión, ¿cuáles son algunos signos a nivel familiar o a nivel incluso de una oficina que pudiéramos nosotros, no es que vamos a andar atentos a decir, bueno, quiero ver quién de mis camarógrafos está deprimido esta mañana, pero en el buen sentido de la palabra, ¿cómo identificar a una persona que probablemente esté pasando por una situación? Mire, se han identificado signos y síntomas para adolescentes y para adultos. Digamos, para adolescentes, el comportamiento agresivo en la escuela es un signo. El comportamiento pasivo igualmente. Cambios en hábitos de comer, cambios en los hábitos de dormir, miedo a la separación, cambios en la personalidad, cambios súbitos en el estado de ánimo, ¿verdad? Aquí está toda una serie de datos que la familia tendría que estar pendiente, y por eso en el programa, en la unidad, hemos hecho este tríptico para que le sirva a las personas. Luego están los signos de alerta para adultos, comportamiento agresivo también, ¿verdad? Comportamiento pasivo, cambios igual, ¿verdad? Pero ya en el adulto se ve en el trabajo, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y bajo rendimiento, por supuesto, en su trabajo, ¿verdad? Así que eso sí, digamos, lo tenemos que transmitir a la familia para que ellos no se confíen. Cuando una persona dice, me voy a suicidar, tradicionalmente se ha dicho, no, si dice que se va a suicidar, no se va a suicidar. Es una llamada de auxilio. O sea que cuando alguien lo dice, ¿hay que creerle? Hay que creerle, hay que creerle. Atención. Ahora, cuando se conceptúa el suicidio, dice, es un fenómeno social que tiene en el suicida mucha ambivalencia. ¿En qué está? En que muchas veces no se puede establecer si el suicidio se dio por accidente o por deliberada acción, ¿verdad? Entonces, y como decía el doctor Raleigh hace un momento, ¿no? Que es algo que las personas le esconden porque consideran que es una vergüenza. Pero ese criterio, ese concepto, que se le quite a las personas. Sí, más bien que vea como que es el resultado de un problema, ya sea de depresión, bueno, las causas son múltiples, ¿verdad? Pero las más frecuentes son depresión, alcoholismo, ¿verdad? Muy bien. Edwin, ¿qué edad tiene usted? 45 años. Hay algo que no dije al principio, quería comenzar la plática, pero Edwin aceptó venir a esta conversación no solo en su calidad de pastor y de educador, sino que como un testimonio de vida. Hasta donde mi equipo de producción investigó, Edwin, usted en su etapa adolescente o en su juventud, confírmame el dato, ¿usted intentó cometer suicidio en algún momento o pensó en esa idea en su juventud? Sí, contemplé el suicidio y hubo 3 intentos. Hubo 3 intentos de quitarme la vida, como decían acá los doctores. Había una profunda depresión en mi vida.
ocasionada por problemas familiares, desunión familiar, desarmonía, que luego se vino sumando a malas decisiones, ¿verdad? Involucramiento en conducta inmoral, aunque trataba, como muchos, y ustedes lo saben, de tapar, como decimos en buen salvadoreño, el sol con un dedo. Estudiaba mucho, procuraba sacar buenas notas, era un buen hijo ante las personas, ¿verdad? El hijo mayor que estudia, el hijo mayor que viene temprano a la casa, pero había una pasividad que mis padres no notaban. Era una situación bien desesperante porque uno trata de mandar señales, uno trata de alguna manera de, hey, algo me está pasando. Busqué compañeros de trabajo, como tú bien decías, y le decía, mira, quiero platicar. Y todo lo reducían a problemas sentimentales, o que porque terminó con la novia, o porque tiene algún problema así. Ya te va a pasar, hombre, vamos al cine. Entonces, como que esto es muy necesario, como decía el doctor, porque las personas tienen que estar preparadas cuando la persona que está en ese estado envía alguna señal. Da vergüenza decirlo a la familia, y si en el seno de la familia no hay relaciones correctas, uno tiene una desesperanza tremenda de decir, ¿para qué le voy a contar a mi papá si él está con sus problemas? ¿Para qué le voy a contar a mi mamá si ella tiene lo suyo? Mis hermanos no me van a entender. Se busca ayuda. Uno trata, se siente en el agua, ¿no? Se siente ahogando si uno busca un salvavidas, pero en su mente uno no lo mira. En su espíritu uno siente una desolación y un abandono tremendo. Y sí, quise hacerlo, quise quitarme la vida. Las dos primeras ocasiones, como las estadísticas dicen, un pesticida, luego ahorcamiento, y no funcionaba. Entonces llegó a un punto, hasta que yo lo digo ahora de cierta manera jocosa, qué inútil soy, decía, que ni siquiera quitarme la vida puedo. Pero ahora como pastor, como hombre cristiano, siento que definitivamente fue una intervención de Dios. En el tercer intento, esa misma desesperación, esa locura, esa desesperanza se convierten en voces que le van como indicando a uno lo que tiene que hacer, y pensé en maquillar mi suicidio con un accidente. Precisamente ahora hablaban de la Troncal del Norte. Yo conocía muy bien la carretera y sabía que había muchos accidentes, y así como muchos suicidas hacen aparecer su suicidio como un accidente, yo dije, bueno, voy a ir y me voy a dejar atropellar por un vehículo. Y es más, pensaba, qué bueno, porque cuando les pregunten a mis padres, no van a decir, mire, ¿y su hijo mayor? Y no van a tener que decir, mire, se quitó la vida, sino que van a decir, mire, fue un accidente. Si me permites, te comento qué lo impidió. Claro, no, por supuesto que el testimonio siempre de eso se trata, ¿no? De abrir un poco la discusión, y sobre todo con la empatía de una situación que, insisto, ha tocado y afectado a muchas familias en El Salvador y en el mundo. En ese momento yo no tenía afiliación religiosa, no estaba cerca de ninguna iglesia. Consideraba, como muchas personas, busco a Dios, voy a una iglesia, hablo con un pastor, con un psicólogo. Estudiaba en la Universidad de El Salvador, deseé muchas veces asistir a una terapia. Yo decía, necesito ayuda, porque no sé, y ustedes tendrán mejores estadísticas, pero uno busca hasta cierto punto ayuda. No tuve el valor de acercarme por vergüenza, por temor, y en esa noche del mes de abril de 1988, decidido, ¿verdad?, a esto, dije, esto no va a fallar. Empecé, llegué a mi casa, recuerdo de un viaje, y empecé a despedirme de mi familia, ¿verdad?, desde mi cuarto, mentalmente. Adiós papá, adiós mamá. Y en ese momento había una Biblia junto a mi cama que mis hermanos ocupaban en el colegio religioso donde estudiaban. Hay tanta desesperación, hay tanta locura, hay tanta confusión, que inclusive, como decía yo al principio, uno piensa, bueno, hasta Dios me ha abandonado, ¿no? Uno no ve las señales de las cosas buenas. Pueden estar sucediendo cosas buenas, pero uno las suprime. Como en un acto de arrebatamiento tomo la Biblia y dije, bueno, si Dios me castiga por abrir la Biblia porque no me lo merezco, igual la voy a abrir. Y el punto por el que estoy yo aquí 25 años más tarde es porque al abrir la Biblia lo que leo es lo siguiente: a ti Dios clamaré, a ti Dios suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, Dios mío, ten misericordia de mí, ayúdame.
Para alguien que está a punto de cometer suicidio y leer en la Biblia que dice de qué sirve que yo descienda al sepulcro, de qué va a servir mi muerte, era un email de Dios para mí y yo así lo tomé en ese momento y pregunté, Dios, ¿no querés que me muera? O sea, usted sí creía en Dios. Sí creía en Dios, pero, y aquí quiero unirlo, quizás esa falta esa discapacidad que tienen muchas familias de comunicar la importancia, el amor que la otra persona puede recibir, decir, hijo, te amo, hijo, eres importante, hija, vales mucho. A veces uno, inclusive, en el sentido espiritual, uno lo traslada a Dios. Bueno, cuando hay muchos niños que lo que le dicen es, Dios te va a castigar, pero nunca le dicen, Dios te ama, o a Dios le importás de alguna manera. Entonces, ese mismo conflicto entre la persona y aquellos que deben de proveer amor, afecto, uno lo traslada a veces al plano espiritual. Entonces, en ese momento, yo digo, hay un propósito entonces para mi vida. Dios no quiere que yo muera. Y me agarré de allí muy fuerte. Interesante fue, y por eso me dediqué a la educación y al aconsejamiento de jóvenes, al pastorado de jóvenes y de familias, porque una hora más tarde, después de hacer una oración, vino una pregunta a mí. Y fue una pregunta interesante que le dio el rumbo a la nueva vida que yo estaba tomando de parte de Dios. ¿Cuántos jóvenes, pensé yo, estarán en este momento atravesando lo que yo acabo de atravesar? ¿Cuántas personas estarán en este momento en la desesperación que yo hace unos minutos viví? Y la respuesta fue abrumadora, muchos. Y es por eso que empezamos a acercarnos más a Dios. Luego busqué dónde está lo que leí, quizás fue una alucinación, dije yo, pero gracias a Dios ahí estaba. Es el Salmo 30 y me decidí a tratar, a sumarme, ¿verdad? A todos aquellos que quieren ayudar a los jóvenes, a las familias, a evitar algo tan trágico e innecesario.